Bien, amigos, y ya estamos listos para el segmento Consulta Médica, hoy con la visita del doctor Juan Rodríguez Santana, médico especialista en medicina general. Así es que bienvenido a Salud Total. Hola, muchas gracias por la invitación y bien contento de estar en el programa. Gracias a ti por estar aquí. Con él vamos a hablar acerca de la diferencia de una sala de emergencia de un CDT o un centro de salud pequeño comparado con la sala de emergencia de un hospital un poco más grande, ¿verdad que sí? Así es que inicialmente quisiera que nos dijeras cuáles son esas principales diferencias en términos de servicios, de capacidades entre una sala de emergencia de un CDT y la de un hospital. Bueno, empezando por la capacidad, ¿verdad?, de las pruebas y los estudios, ¿verdad? Normalmente un CDT tiene una capacidad mucho menor que una sala de emergencia. Además, pues, de recursos de empleados, de profesionales de la salud, ya que uno va a una sala de emergencia grande y hay un bonche, ¿verdad?, de grande, una gama de especialistas o de médicos a los cuales tú puedes llamar y tienen acceso rápido. En el CDT, pues no es así. Hay varios laboratorios no tan complejos, ¿verdad?, como lo que hay en un hospital grande, es más lo básico, CBC, BMP, ciertas otras pruebas de sangre, orina, pero los servicios como tal son más limitados que una sala de emergencia. Que depende, ¿verdad?, a lo que uno vaya, el servicio que requiera. No necesariamente tendremos que siempre ir a una sala de emergencia de un hospital, y es bueno que conversemos sobre esto. Así es que si nos pudieras hablar de cómo manejan esas emergencias graves que no pueden tratar en un CDT, cuál es el procedimiento, cómo los transfieren, cómo es que hacen. Claro, pues normalmente en una sala de emergencia pequeña, un CDT, ¿verdad?, hay un médico general y con su crew de enfermeros, ¿verdad?, y hay un técnico de rayos X normalmente y laboratorio. Cuando llega una emergencia, pues obviamente lo primero que uno tiene que hacer es estabilizar a ese paciente, ¿verdad?, que ahí es donde está el rush como tal. A la vez que ese paciente está lo más estable posible, pues ahí uno tiene que, de acuerdo a la condición con la que viene el paciente, pues dirigirse a la sala de emergencia más grande, ¿verdad? Eso es llamar, hablar con el médico de turno, consultarle el caso, hablan de lo que se ha hecho, qué no se ha hecho, cuán estable, cuán no está. Y entonces el médico de emergencia, pues de la sala grande, ¿verdad?, del hospital, decide si te acepta el caso o no. Si te acepta el caso, pues de ese paciente va trasladado en una ambulancia hacia el centro más grande para recibir ya sea o más estudios o mejor atención médica. Ciertamente cuando tenemos una emergencia y hay un CDT que está más cerca de donde hubo el incidente o la situación, pues lo más lógico es ir a ese lugar porque está más cerca. Si después obviamente hay que trasladarlo, pues se estabiliza el paciente, que es lo más importante. ¿Cuáles son los casos más comunes que se atienden en las salas de emergencia de los centros de salud? Porque es como dijimos al principio, no siempre tenemos que ir a la sala de emergencia de un hospital grande. Exacto, y ese es uno de los retos que yo creo que más tiene que trabajar el país, es la orientación de a dónde dirigirse cuando hay un caso, ¿verdad?, ya sea una emergencia o una urgencia. Pero en los CDTs como tal, mayormente dolores de espalda, gastroenteritis, vómitos, diarrea, fiebre, virus, fracturas, cuando hay accidentes y cositas, ¿verdad?, que necesitan tobillos, placas, pero mayormente son esas las condiciones, problemas, infecciones de orina, problemas con presión alta. Básicamente es eso lo que se atiende, una que otra sutura, ¿verdad?, de algún trauma de algún paciente, pero la gama de condiciones que llega es esa. Sí, porque precisamente si vas a la sala de emergencia de este CDT, a lo mejor te pueden atender incluso hasta un poco más rápido porque no atienden el mismo volumen. En cuanto a la coordinación con esos hospitales cercanos de las que me mencionaste, ¿cuándo tú entiendes que es necesario, ¿verdad?, hacer esa referencia para la cuestión de los traslados, ese tipo de cosas? Porque la gente a veces llega como un poco nerviosa y dice, no, quiero ir al hospital. ¿Cómo hacen ese proceso? Pues mira, cuando el paciente llega y lo estabilizamos, obviamente de acuerdo a la gama de laboratorios que tú tengas, pues tú decides si quedarte más con el paciente, ¿verdad?, para seguir estabilizándolo. Pero todo depende de qué instrumentos tienes para trabajar, porque en la medicina pues no se puede trabajar a ciegas. Y pues de acuerdo a los laboratorios, de acuerdo si tienes imagen, no tienes imagen, algunos CDT tienen CT scan, otros no tienen CT scan. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando llegan dolores de pecho agudos, hay algunos CDTs que tienen troponina, que son las enzimas para ver si estás infartando, pero otros no lo tienen. Entonces, de acuerdo a la gama que tú tengas de recursos, pues tú decides
cuándo empezar a llamar a estas instituciones grandes, porque es un proceso bien tedioso y hay veces que se tarda, de acuerdo la condición que tenga el paciente y la disponibilidad de especialistas que tenga la sala de emergencia grande, pues es un proceso que se tarda y el tiempo es bien crucial en cuándo ese paciente va a estar estable. Lo más importante es que al llegar allí ya por lo menos vas a recibir algún tipo de atención médica, que eso es primordial. En cuanto al tamaño, ¿verdad? Y a los recursos limitados que puede tener un CDT en la atención médica que ofrecen, sabemos que son más pequeñas a diferencia de un hospital más grande. Mencionaste la cuestión de ¿verdad? Los servicios que pueden ofrecer, CDT, incluso los MRI, no todos los CDT también tienen MRI, que a veces es necesario. Correcto. Sí, es limitado, es más limitado, pero los CDT tienen una función, a mi entender, bien crucial en lo que es el sistema de salud. Porque también los hospitales grandes hay veces que se abaratan de cosas que en realidad no son emergencias. Entonces nosotros tenemos que dejar estos hospitales grandes que tengan la capacidad para cuando lleguen esas emergencias no estén cargados de trabajo y así poder dar una atención, ¿verdad? Correcta. Por lo tanto, cuando ya nosotros tenemos cosas que no son tan fuertes ni una emergencia tan grande, los CDT son un centro de alivio de carga a esa sala grande, ¿verdad? Que está tan asfixiada últimamente, ¿verdad? Y desde la pandemia para acá y todas las cosas. Los CDT juegan un papel bien importante en cuanto a cómo distribuir las cosas que son urgencias, emergencias, qué cosas te puede ver el médico primario mañana o esta semana, o qué cosas de verdad tú tienes que hospitalizarte, porque hay mucha falta de orientación en ese sentido. Está en nosotros, ¿verdad? También a la hora de decidir a dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos, decidir si voy al hospital o voy al CDT, definitivamente está en la persona. Por eso es que es importante que hablemos sobre estos temas, que nos orientemos. En el caso de las situaciones médicas o urgencias que requieran especialistas que obviamente no están disponibles en el CDT, ¿cómo lo manejan? Pues hay varias formas. Está obviamente lo que son los traslados, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando anteriormente, llamando a la sala de emergencia, explicando el caso. Pero sí hay situaciones donde el paciente no necesariamente tiene que llegar a una sala de emergencia. Por ejemplo, pasa mucho con fracturas que no son, ¿verdad?, tan grandes, que son condiciones a las cuales yo estando en sala de emergencia, yo llamo a por ejemplo, un ortopeda, le digo, doctor, buenas tardes, buenas noches, le explico el caso y él me dice, ok, pues hazle esto, esto y esto, y mañana o en 2 días lo veo en la oficina. Pero ya es una carga menos que va a tener ese médico de una sala de emergencia grande, que probablemente le llegue un paciente, no, yo le alivio los síntomas, le alivio el dolor, le estabilizo lo que es el trauma o lo que sea, ¿verdad? Y sigo las instrucciones de ese subespecialista sin tener que llenar la capacidad de una sala de emergencia. Que esa comunicación entre los médicos es un poco más, ¿verdad?, efectiva si lo hacemos a través de la sala de emergencia de un centro de salud más pequeño, ¿verdad que sí? Sabemos que siempre hay espacio para mejorar en todo. ¿En cuáles áreas de los CDTs entiendes que se podrá mejorar para brindar una mejor atención a los pacientes? Okay. Yo creo que el sistema de CDT, ¿verdad?, de hospitales pequeños, debe tomarse en consideración en cuanto a tener unos criterios básicos de cosas en sala de emergencia, porque hay CDTs que tienen muchas cosas, pero hay CDTs que no tienen muchos recursos. Yo creo que el gobierno debería estructurarlo y tener una base de unas cosas básicas. Troponinas debe haber en cualquier CDT, placas debe haber en cualquier CDT, laboratorio, bastante gama de laboratorio, porque de la misma manera como hay veces que no llegan condiciones tan críticas como una sala de emergencia grande, uno no sabe qué va a entrar por esa puerta. O sea, al CDT llega lo que sea, y pues obviamente debe haber un estándar mínimo porque estamos hablando de vida, y así se estabiliza más rápido el paciente y se hace más fácil el proceso de enviarlo a la institución donde él lo amerita. Creo que son una gama bien importante en el campo de la salud, y creo que se le debe dar más énfasis y educar al paciente, que eso es un trabajo bien complicado porque es del médico primario, del de la sala del CDT, del de la sala de urgencia, que poco a poco ir orientando a la población a dónde ir cuando hay una emergencia o cuando hay una urgencia, ¿verdad?,
que un CDT lo pueda atender y así el sistema va a trabajar mejor. A trabajar mejor. Finalmente, doctor, sabemos que actualmente las citas para cualquier tipo de médico, sea especialista, generalista, subespecialista, están bastante complicadas en Puerto Rico. Supongo que eso ha también impactado lo que es las salas de emergencia, no tan solo de los hospitales, sino de los CDT, porque las personas quizás en la desesperación de obtener una consulta con un médico llaman a la oficina, las citas están para meses, optan quizás por ir a una sala de emergencia para atenderse. ¿Cómo esa situación ustedes la han manejado? Sí, esa es una de las situaciones que más nos toca, especialmente con los pediatras. Los pediatras están, como uno dice, inundados de pacientes y hay veces que no tienen el tiempo para ver a esta pacientita complicada, este nene o niña complicadita, ¿verdad? Y obviamente pues la mamá al fin, ¿verdad? Uno va a llevarlo a que lo vean y siempre nosotros cogemos ese volumen, ¿verdad? De pacientes que no pueden tener acceso rápido a ya sea su médico primario o su internista, pero es verdad, es como está saturado el sistema. Por eso yo creo en la orientación al paciente y empezar a canalizar las cosas, ¿verdad? De acuerdo a su urgencia, ¿verdad? Pero eso empieza con una buena orientación y una buena educación. No es algo de un día, ¿verdad? Pero con una buena educación ya el país sabe más o menos para dónde se va a ir y así va a funcionar mucho mejor Definitivamente la información que nos ha brindado es crucial para que las personas se puedan seguir cada día educando mejor. Así es que por esa información agradecemos al doctor Rodríguez y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total.